Hola, es un gusto estar con usted. Es una gran satisfacción que estemos juntos en este entrenamiento de liderazgo y el tema que voy a desarrollar es desarrollo continuo de líderes. Y para eso vamos a ver el libro de Números, capítulo 27, versículo 18, que dice: Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Cuando nosotros miramos la vida y liderazgo de Moisés, podemos darnos cuenta de que su jornada de liderazgo fue ejemplar. Su formación fue ardua y continua, y puede ser dividida en 3 periodos de 40 años. Los primeros 40 años estuvo en el palacio de Egipto, donde él fue instruido en toda sabiduría y conocimiento egipcio. Los siguientes 40 años en el desierto pasó pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y apenas a los 80 años de edad inicia una de las jornadas más importantes de su vida, el Éxodo, liderando a su pueblo para sacarlo de Egipto rumbo a la tierra prometida. Después de esta breve introducción, nuestro facilitador irá a organizarlos en grupos pequeños para que puedan trabajar estas cuestiones iniciales sobre liderazgo. Volvemos en un momento. Muy bien, ¿cómo fue esta actividad? Espero que ustedes hayan hecho una buena dinámica y eso haya aumentado algunos valores importantes para iniciar este asunto. Vamos a retomar aquí un poquito de lo que hablamos acerca de Moisés. El camino del liderazgo de Moisés nos da algunas lecciones. Una de ellas es que es común pensar que cuando tenemos más fuerza y vitalidad es cuando estamos más capacitados para tener un mejor liderazgo o para ser un mejor líder. Pero esto no es completamente cierto. Los mejores años de liderazgo de Moisés fueron los últimos 40 años de su vida. Los años iniciales fueron de formación. El punto clave en el liderazgo está en buscar un nivel de madurez que nos permita producir el mejor liderazgo posible en nuestra generación. Teniendo 40 años y habiendo sido formado en las mejores instituciones egipcias, Moisés fue al desierto para continuar con su formación. Cualquiera hubiera pensado que ya estaba listo y había reunido todas las condiciones para liderar con todo el conocimiento que él había adquirido en las escuelas egipcias. Pero no. Él todavía era impulsivo, tenía el conocimiento, pero no tenía sabiduría. Y esta fue una de las razones que lo llevó a huir al desierto después de haber matado a un egipcio. Y después de todo este proceso de formación que le tomó los 80 años iniciales de su vida, él lidera uno de los acontecimientos épicos de la historia de la humanidad. Pocos esfuerzos nómadas resultaron en el desenlace del éxodo del pueblo hebreo. Movilizar a millones de personas de una manera estructurada, estratégica y sistemática, de modo que los llevó a la entrada de la tierra prometida. Algo grande de suma importancia en el liderazgo de Moisés es que al final de su jornada, Dios le dice que aparte a Josué y que lo anime, porque él sería su sucesor. Puede leerlo en el texto de Números 27, 18, que fue el texto que leímos al inicio cuando Dios le dice a Moisés que se pare. Llame a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon sobre él las manos. Moisés invirtió mucho de su energía, tiempo y esfuerzo en 2 personas, Josué y Caleb. Pero él apartó y desarrolló a Josué para ser líder. Como observamos en todo el libro de Números, Josué andaba siempre al lado de Moisés. Donde quiera que iba Moisés, allí estaba Josué. De seguro que Moisés le dijo a Josué que iba a ser su sucesor. Cuando iniciamos en una posición de liderazgo, necesitamos pensar en quién será nuestro sucesor, comenzar a buscarlo, separarlo y prepararlo para la actividad que vaya a asumir. Y Moisés hizo exactamente lo que Dios le dijo. Después de la muerte de Moisés, Dios llama a Josué para sustituirlo y conducir al pueblo hebreo a la conquista de la tierra prometida. En Josué 1:2,
Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Y con estas palabras, Dios cerró su etapa con su siervo Moisés y comenzó un nuevo tiempo con Josué. Pero note que esta transición había sido planeada por Dios mucho antes. Dios le dice a Josué en el capítulo 1 y versículos 7 y 8 que no se aparte del libro de la ley, que había sido escrito por Moisés, sino que debía meditar en él para hacer tal y como está escrito. Y si hacía todo esto, todo le va a ir bien. Hay un hecho similar en el Nuevo Testamento cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, enseñando todas las cosas que han aprendido de él, en Mateo capítulo 28 y versículo 19. Desarrollo del liderazgo significa llevar a nuestros discípulos a caminar con nosotros cuando estamos con ellos. Jesús les dice a sus discípulos todo lo que aprendieron de mí. Dios le dice a Josué que no se aparte de su boca el libro de la ley que su mentor escribió bajo su inspiración. Esta es mi ley, dijo Dios, pero yo se la di a Moisés para que te la diera a ti. Josué por muchos años aprendió de Moisés y en Josué 1:9 Dios le dice esfuérzate y sé valiente. Es decir, ahora a ti te toca continuar y alcanzar la misión. Pero Dios deja claro que estaría con él y que lo acompañaría en esta jornada. En el final del versículo 9, Dios dice así, pues tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En el Nuevo Testamento, Jesús no envía a sus discípulos para la misión, autorizándolos para utilizar sus capacidades o en sus propias fuerzas, sino que Jesús les pide que esperen en Jerusalén para recibir el poder del Espíritu Santo y ser sus testigos en todas las partes del mundo. O sea, cumplir la misión en el poder de Dios y no en la capacidad humana. En Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús dijo que Él mismo iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Allí nos muestra la necesidad de que hagamos la obra de Dios en asociación con Dios. Esto nos muestra que en cada transición de liderazgo debe llevar implícita la promesa de la presencia de Dios. Cuando pasamos la posta a alguien, no solamente pasamos cargos, llaves, papeles y propiedades, sino que la transferencia de liderazgo debe ser hecha en la presencia de Dios y con la garantía de esta presencia para entonces prepararnos para enseñar a los futuros líderes. Es imprescindible que aquel que quiera asumir sus funciones esté preparado y sepa cómo hacer las cosas y dar continuidad al trabajo, pero que tenga la presencia constante de Dios en su vida. Otro detalle importante en la jornada del liderazgo, debemos percibir que para cada fase se hace necesario un líder diferente. El liderazgo de Moisés fue importante para sacar al pueblo de Egipto y constituirlos como una nación, pero él no era un estratega. Josué, en cambio, tenía otras características en su liderazgo que le proporcionarían poder avanzar para la conquista de la tierra prometida. Josué era un líder estratega, era un organizador nato. Para la nueva fase, el pueblo necesitaba un líder con otras características. Moisés era inspiración, sabiduría y unción. Josué era estrategia y conquista. Necesitamos de diferentes tipos de líderes para fases diferentes. El líder para el éxodo es diferente del líder para la conquista. En la obra de Dios, todo líder tiene su tiempo. Existen líderes que son proyectados para el éxodo y existen líderes que son proyectados para la conquista. Necesitamos entender que las exigencias del liderazgo para el éxodo son distintas de las exigencias para la conquista. Para el éxodo era necesario organización, sabiduría, inspiración. Para la conquista,
visión, estrategia y motivación. Otras diferencias en los tipos de liderazgo de Moisés y Josué. Moisés desarrolló su liderazgo teniendo como base dinámicas de equipo, resolución de conflictos y liderazgo por medio de influencias. En cambio, Josué con tácticas, negociación y conquista. Pero Josué posteriormente tiene que pasar a una nueva etapa en su liderazgo: ser gobernador. Y para ser gobernador, nuevas características son necesarias, diferentes de las que eran necesarias para liderar un éxodo. Liderar una conquista y ser un gobernador son cosas bien diferentes. En la última etapa de su vida, Josué tuvo que cambiar de estratega a gobernador. Estableciendo una relación con la iglesia del Nazareno, podríamos decir que Josué tuvo que cambiar de pastor a superintendente de distrito, de allí a coordinador de estrategia de área. Los requisitos para ser pastor son diferentes que para ser superintendente, y también son diferentes para un coordinador de estrategia de área. Ante estos conceptos que acabamos de presentar, nosotros vamos ahora a reunirnos en grupos pequeños para trabajar con el objetivo de fijarlos en nuestra mente, y vamos a pedirle a nuestro facilitador que los organice a ustedes en pequeños grupos, y vamos a continuar con estas reflexiones hasta dentro de un momento. Estamos de vuelta. Espero que ustedes hayan tenido un muy buen tiempo en la reflexión de ideas en los grupos pequeños, y nosotros vamos a continuar entonces con la última parte de nuestro estudio. Después de haber pasado por todas estas etapas de su liderazgo, en Josué capítulo 24, lo encontramos en su discurso de despedida, en su informe final. Josué tenía 109 años, da su reporte de todo lo que había hecho, y lo que les dice básicamente es lo siguiente: yo hice todo lo que se me mandó hacer. Ahora, en cambio, ustedes tienen que decidir lo que van a hacer a partir de ahora. Si van a servir al Señor, está bien. Si quieren servir a los dioses de los otros pueblos paganos, no hay problema. Y enseguida él pronuncia una de las frases más famosas de toda la Biblia, y que nosotros los cristianos muchas veces colocamos en cuadros colgados en nuestras casas y citamos comúnmente: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. De hecho, una de las frases más famosas, pero también una de las más trágicas. Y este fue el gran problema con el liderazgo de Josué. Veamos lo que la Biblia nos dice en Josué capítulo 2, en los versículos 7 al 10. Yo voy a enfatizar en el versículo 10. La Biblia dice que después de que toda aquella generación fue reunida y sus antepasados, surge una nueva generación que no conocía al Señor y lo que Él había hecho por Israel. El texto nos dice que vino una nueva generación que no conocía a Dios, y este fenómeno se lo conoce como el síndrome de Josué. Esto significa que alguien que participó de un programa de desarrollo de liderazgo tan efectivo como hizo Moisés, donde el Señor dijo: apártame a Josué para entrenarlo, y que él encaminara al lado de Moisés para aprender todo lo que debía hacer, no se preocupó en reproducir esa parte tan importante de su liderazgo. Josué estaba más preocupado con la tarea de la conquista y la organización que en la tarea de pasar el manto a la siguiente generación. Josué murió, y su generación de líderes y todo su trabajo murió con él. A Josué se le pasó por alto que él era producto de un líder que había programado sucesión y desarrollo de su propio liderazgo. El enfoque de Josué estaba en el mismo: yo y mi casa, yo y mi familia. De hecho, Josué fue un héroe, pero él cometió un gran error. Él no preparó a la próxima generación.
Él recibió el liderazgo del pueblo de Dios a los 40 años. Lideró al pueblo por 70 años. Tuvo todo este tiempo para preparar líderes para las próximas generaciones, pero no lo hizo. Si nosotros aplicáramos el estilo de liderazgo de Josué, no tendríamos iglesia hoy en día. La experiencia nos ha mostrado que cuando un ministerio está enfocado en una persona, tal vez por ser un líder carismático, inteligente, estratega, y cuando ese líder tiene que salir o muere, ese ministerio tan prometedor se termina, porque no preparó a alguien para que continúe con la misión, la visión y también a los proyectos. Muchos ministerios están centrados en el yo del líder. No debemos olvidar que la iglesia no es nuestra, es del Señor Jesús. Y nosotros somos responsables de dejar una iglesia que continúe avanzando porque es de Jesús, no es de nosotros. Tenemos que preparar a las siguientes generaciones, tenemos que pasar el manto a la nueva generación. Tal vez usted ha escuchado que algunas personas dicen, ¡qué buen pastor era este! O esta era una buena pastora. O qué excelente fue este superintendente. O que este líder o aquella líder era una persona muy capaz. No hay otro como él. No existe otro como ella. Pero cuando ellos terminaron sus ministerios y no produjeron líderes que los sustituyeran, todo el esfuerzo que hicieron murió con ellos. Alguien dijo una frase muy interesante. Suceso sin sucesor es fracaso. Necesitamos formar a la nueva generación para que la iglesia continúe avanzando sin perder su identidad. ¿Y cómo hacemos nosotros para evitar el llamado síndrome de Josué? La fórmula es sencilla. Podemos usar la fórmula 2-2-2. Se encuentra en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. El texto nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La razón por la que hoy en día tenemos a más de 2 billones de seguidores de Jesús, en números que aumenta cada día, es porque se está cumpliendo esta ecuación. Luego de estas cosas que acabamos de hablar, haremos ahora entonces una nueva dinámica para ilustrar la proyección de estos nuevos liderazgos usando la fórmula 2-2-2. Y nuestro facilitador irá a orientarlos. En un momento regresamos nuevamente. Estamos de vuelta. Estoy seguro que ahora con esta dinámica usted percibió que la mejor manera de evitar el síndrome de Josué es aplicar la fórmula 2-2-2, tener un mentor y mentorear a alguien. Además del modelo de desarrollo de líderes, de esta fórmula que acabamos de mencionar, nosotros podemos también describir otros tipos de liderazgo, de formación de liderazgo, que también son muy aprovechables. Por ejemplo, el plan de Jetro, el plan que Jetro le dio a Moisés para desarrollar, que separara líderes de 10, de 100, de 1000, y que estos líderes fueran haciendo, además de estarse preparando para ser también juzgadores, juzgar causas menores, y de cierta forma, estas personas estaban también siendo preparadas para el liderazgo. El propio plan de Moisés, que fue el desarrollo del líder por selección, por ejemplo, y por ánimo. Alguien que Dios le reveló para que él los separara. Moisés adoptó a Josué como su discípulo y los dos comenzaron a caminar juntos. Moisés le enseñaba a través del ejemplo de cómo hacer y siempre lo animaba a esta misión. Muy parecido con el plan que Elías desarrolló, que también fue un desarrollo por mentoría, cuando él escogió a Eliseo y ellos también comenzaron a caminar juntos. El plan del maestro, que también es un modelo de desarrollo por multiplicación de liderazgo. Líderes generando a nuevos líderes. El plan Bernabé, que también fue muy interesante. Fue Bernabé, en verdad, quien comenzó a dar plataforma para que Saulo desarrollara su ministerio
Y de verdad que Saulo se convierte en un líder de mayor envergadura que Bernabé. Pero no podemos olvidar que fue Bernabé quien introdujo y presentó y dio las primeras aperturas, la primera plataforma, para que Saulo pudiera desarrollar su ministerio. El propio plan de Pablo, que nosotros vimos ahora, el desarrollo de la continuidad generacional, la fórmula 2-2-2. Y mencionar también el plan de Juan Wesley, que fue el desarrollo de discípulos para el liderazgo. El punto más importante que nosotros necesitamos recordar, nosotros necesitamos estar preocupados con la formación de nuevos líderes, sea cual fuere la forma de liderazgo que necesitamos usar. Nosotros llegamos al final de nuestro estudio. Nuestro facilitador se encargará de reunirlos para una dinámica más. Yo hasta aquí estoy muy contento de poder contribuir con usted. Y es mi deseo y mi oración que usted pueda volver a su contexto con esto en mente, con el desafío en su corazón de elegir personas, de buscar para usted un mentor, pero también mentorear, de ayudar personas a que se desarrollen como líderes, tal vez un liderazgo parecido con el tuyo o quizá más grande que el tuyo. Que Dios nos bendiga.